Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicarte de dos días que se celebran no muy conocidos, ¿no? Y que sin embargo son significativos para nuestras vidas. El primero que te quiero comentar es el 1 de julio. Es correcto decir 1 de julio o 1 de julio. Y es el Día Internacional del Chiste. El Día Internacional del Chiste. Esto se celebra desde los años 90 y dirías tú, bueno, pero ¿cómo el Día Internacional del Chiste? ¿Es un chiste? No, es un chiste, es cierto, es el Día Internacional del Chiste. Se celebra desde 1998. Por su parte, también tenemos el Día Mundial, ya no se dice internacional, que al final de cuentas viene siendo lo mismo, hay una cierta variación, pero bueno, para cuestiones prácticas es lo mismo, el Día Mundial de la Risa. Ese se celebra desde 1990. Y fíjate que la primera vez que se celebró fue el 10 de mayo. Posteriormente se acordó que fuera el primer domingo de mayo. O sea, cada primer domingo de mayo es el Día Mundial de la Risa. Mientras que el 1 de julio o 1 de julio es el Día Internacional del Chiste. Aquí cabría preguntarse, pero ya no saben qué celebrar. Bueno, te explico qué es lo que se quiere decir y por qué. El Día Mundial de la Risa es porque a través de la risa, se busca mantener la paz. Que los seres humanos vivamos en paz por medio de las cosas agradables, lo que nos haga ser felices, lo que nos haga estar contentos. Y una manera de mostrar que estamos contentos, felices, es a través de la risa. Entonces, por eso es el Día Mundial de la Risa, que busca la paz. La risa es el medio, que al final de cuentas, además del medio, es el producto, porque digamos, al final de cuentas, si uno está bien, pues ríe. O sonríe, podrías tú decirme. La palabra son, que viene de sun en latín, es bajo. Sonreír o sonreír, digamos, lo que significa es una risa por debajo. Es decir, no se ríe de manera total, abierta, sino es por debajo. Por debajo. No nos reímos a carcajadas, por ejemplo, sino así una sonrisa, ¿no? Eso es sonreír. Ahora bien, pero ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con dos palabras que te voy a decir? Cómico y humorismo, o comicidad y humorismo, ¿no? Lo cómico y lo humorístico. Bueno, pues fíjate que no es lo mismo. Muchas personas piensan que es exactamente igual. Sin embargo, no es así. Todo lo cómico, la palabra cómico viene del griego komikos, que significa aquello que está relacionado con las comedias. Ubicas que en el teatro de la antigüedad Grecia, ¿no? Piensa en los grandes escritores, comediógrafos del antiguo teatro griego, que luego van a pasar a los romanos también, los latinos, pues escribían comedias, pero también se escribían tragedias. Las comedias tienen que ver con esta idea de pasársela bien, de reír, y entonces de ahí viene la palabra cómico. Lo cómico tiene que ver con la comedia. Pero con el tiempo, el término evolucionó y lo cómico es aquello que, voy a decir una palabra que quizá te suene un poco raro, pero así es, tiene que ver con lo objetivo. Tú dirías, ¿cómo con lo objetivo? Sí, con el objeto. Es decir, no importa de qué país seas, qué idioma hables o qué lenguaje hables, de qué cultura seas, no importa nada de tu tiempo, tu espacio, pero todos nos da o nos causa risa algunas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vemos en las películas que alguien se cae, por ejemplo, con una cáscara de plátano, o que le dan un pastelazo en la cara, o estos programas de comicidad que repiten una y otra vez los mismos
efecto, o sea, eso se le llama gag. Gag, en plural no se dice gajes, aquí es gags en vez de gajes, que son como cuestiones cotidianas de un trabajo, aquí son gags. Bueno, todas estas cosas son precisamente actos cómicos. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver y te da risa. Ves a un payasito que hace alguna actividad y jajaja, nos da risa, aunque no esté hablando, simplemente con verlo. ¿Qué tal si el payaso es de China, o es de Arabia, o es de Rusia, o es de la India y no entendemos su lengua? No importa, nos causa risa. De tal manera que lo cómico es objetivo. Es objetivo y causa una risa, muchas veces hilarante. Hilarante significa, digamos, sin freno o risa desenfrenada. Muy bien, a carcajadas podríamos decir. En cambio, fíjate la otra palabra, humorismo. La palabra humorismo tiene que ver con la cuestión cultural, con la cuestión histórica, con la lengua y el lenguaje, por supuesto. Ya en algún otro episodio te hablé de la diferencia entre lengua e idioma y obviamente lenguaje y otros más, dialecto, sociolecto, idiolecto, etc. Muy bien, pues resulta que entonces el humorismo tiene que ver con la cultura. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que como mexicanos, o incluso a veces latinoamericanos, pero vamos a pensar más como mexicanos, contamos un chiste que tiene que ver con algo que como mexicanos sabemos. A lo mejor es parte de nuestra historia o alguna persona, un personaje de aquí de nuestro país. Entonces, como es conocido por los mexicanos, entendemos lo que nos están diciendo y nos da risa. Pero ese mismo, vamos a pensar, chiste lo escucha alguien de otro país que no conoce a este personaje, que no conoce nuestra historia, no entiende de qué estamos hablando. No le causa risa. Para él no tiene sentido ese chiste. Lo mismo si nos contaran un chiste de alguna, vamos a pensar, de un lugar allá en Mozambique o en Angola, por ponerte algún lugar, y le quedaríamos así. No entiendo el chiste, o sea, no sé por qué se ríen. ¿Por qué no lo entenderíamos? Porque no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra lengua, no es parte de nuestra historia. Entonces, el humor tiene que ver con tres características. Uno, con el lenguaje, que es parte de la lengua. Es decir, no es lo mismo que te lo diga de una manera que si uso tal o cual palabra, ¿me entiendes? Porque es nuestro propio idioma, nuestra propia lengua, a que si lo escucha otra persona que aunque conozca nuestra lengua, no sabe cómo se puede interpretar esa palabra en otro sentido, un doble sentido, por ejemplo. Bien, la lengua. Segunda, tiene que ver con la cultura. ¿Por qué con la cultura? Bueno, cuando hablamos de la cultura es precisamente, no nada más, podría ser en un momento de todo México, pero también de ciertas regiones del país. No es lo mismo contar vamos a pensar, un chiste en el sureste mexicano que tiene que ver con algo propio del sureste mexicano, con algo del norte. O aquí en Querétaro, en el Bajío. En Querétaro empieza el Bajío. Ya en otro programa te hablaré de esto. O de la Ciudad de México, donde tú vayas, ¿no? El occidente, el oriente del país, una costa, la otra. Entonces, la cultura es lo que se cultiva, viene de cultur en latín, que significa lo que se cultiva, el cultivo. Bueno, entonces, ese es el segundo punto para que sea humorismo. Y el tercero, la inteligencia. Fíjate que aquí, a primera vista, podría parecer como algo que estamos, o que se quiere decir menosprecio hacia alguna persona que no lo es tanto, o sea, que no es tan inteligente. No me refiero a eso. Inteligencia, me refiero que cada quien tiene diversas o diferentes maneras de ver el mundo, a partir de su propia experiencia cotidiana del día a día, pero también de su formación, ya sea escolar, si es nivel básico, académica, si es nivel superior, laboral, en su trabajo, o donde se desempeñe, donde viva socialmente.
Por eso, no sé si te habrás fijado que a veces cuentan un chiste, estamos varias personas y varios se ríen, ja, 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 y uno o dos se quedan así. ¿Por qué no se rieron? Porque no les causa risa. ¿Entendieron el chiste? Sí, sí lo entendieron. No les causa risa. Y al revés, puede ser que a ellos les cuenten un chiste, a ellos les cause risa y los demás digan, pues, ¿y eso qué? No, pues no me causa gracia, no me da risa. ¿Te fijas? Entonces tiene que ver con la inteligencia. Hay que, digamos, ver que todos los chistes no son para todos. Por eso hay dos frases, bueno, o las dos se combinan en una sola, que dice lo siguiente: todo lo cómico es humorístico. Y efectivamente, todo lo cómico se entiende como humorístico, o sea, desde el humorismo se puede entenderlo, lo comprende. En cambio, no todo lo humorístico es cómico. Eso es muy diferente. Lo cómico, todo es humorístico, pero lo humorístico, no todo es cómico. No todo lo humorístico es cómico. Bueno, pues tienes entonces ahora la diferencia entre comicidad y humorismo, lo cómico y el humor. Ahora, fíjate que he estado diciéndote una palabra a través de esta exposición, que es la de chiste. ¿Y qué significa la palabra chiste? Bueno, la palabra chiste no tiene nada que ver con broma, con alguna cosa para que te haga reír, no, nada que ver. La palabra chiste viene de chistar. Chistar para nosotros hoy es como cuando le hacemos así a alguien, ¿no? Como hablarle a alguien. Oye, te hablo. Chistar. Pero originalmente chistar significa hablar bajo. Voy a hablar bajo. ¿Me escuchas? Hablé bajito. Voy a hablar bajo. ¿Por qué se habla bajito? Eso es chistar. Porque cuando se contaban algunos relatos, digamos, colorados, colorado es que tiene color, es decir, rojos, picantes, que tenían que ver con algo que no se podía decir a viva voz frente a todas las personas. Entonces, ¿qué se hablaba? ¿Cómo se hablaba, perdón? Bajito, para que no se escuchara. Entonces, los chistes colorados, ¿cómo se decían? Bajitos, para que no todos se escucharan. Después, a esta forma de hablar bajita, se le fue llamando chiste. Pero el chiste no era lo que se contaba. El chiste era la forma como se contaba. Ahora bien, ¿y para qué se contaba el chiste? O en general, todos los chistes. Entonces diríamos, pues para estar alegres. Fíjate que la palabra alegre para nosotros es como, estoy muy feliz, estoy alegre. Pero la palabra alegre viene del latín alacer, alacris. Alacer, alacris. ¿Y qué significan estas dos palabras? Alacer, alacris. O alacher, alacris. Significa vivo, estar vivo. Fíjate qué curioso. Cuando alguien está alegre, lo que está mostrando es que está vivo. Por eso está alegre. Lo contrario, digamos, es que ya no está alegre. ¿Por qué no está alegre? Porque no está vivo. ¿Qué se necesita para estar alegre? Estar vivo. Tú podrías decirme, bueno, sí, pero también si estoy vivo puedo estar triste, o puedo estar compungido, o temeroso, lloroso. Tienes toda la razón. Sin embargo, la idea principal que nos provee el hecho de estar vivo es la alegría, porque puedes respirar, puedes ver el mundo, puedes hacer cosas, puedes ir, venir. Es decir, eso causa viveza. Lo decimos de otra manera, causa alegría. Por eso, al final de cuentas, fíjate, desde esta idea de la paz, ¿te acuerdas que te decía? El Día Mundial de la Risa, que es el primer domingo de mayo. Fíjate que lo que buscaba y lo que se busca todavía es vivir en paz.
Y cuando estamos viviendo en paz, ¿qué palabra dije? Vivir en paz, vivir. Y si estamos en paz, estamos alegres, estamos vivos, estamos contentos, estamos felices. Ahora bien, ya vimos que chiste viene de chistar, y chistar significa hablar bajo, ¿no? Pero hay otras palabras que también decimos y que tienen relación con esta idea. Estas otras palabras son, primero, risa, porque hemos hablado del Día Mundial de la Risa. Pero, ¿qué significa risa? Bueno, mira, risa viene del latín risus ridere. Risus ridere. ¿Y qué significa esto? Repetición. Repetición. Sonido que se repite varias veces, y eso es risa. Risus ridere es repetir un sonido. Cuando uno se ríe, voy a hacerlo obviamente con así, no realmente, sino simulando. Uno que dice ja, 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 ja. Fíjate que hay una repetición. Ja, 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 je, 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 ji, 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 ji. ¿Te fijas? Es una repetición. Por eso, en la antigua Roma, los latinos le llamaron risus ridere a esta idea de repetición. Claro, para nosotros no nos damos cuenta que es una repetición y simplemente le llamamos risa. Se está riendo la persona. Pero lo que estamos diciendo en el fondo, al menos etimológicamente, es que está repitiendo un sonido, ¿no? Ahora, pero ¿y para qué se ríe? Y entonces diríamos, para que esté divertido. Entonces hablamos de una palabra que es diversión, ¿no? ¡Ay, qué divertido es esto! ¡Mira qué divertido es aquello! Te habrás fijado que así decimos. Bueno, pues la palabra diversión viene del latín divertere. Divertere. ¿Y qué significa divertere? Fíjate que no tiene nada que ver originalmente con cuestiones de reírse o de pasársela bien. Divertere significa desviar. Desviar. Haz de cuenta, vamos por un camino y entonces hay una divertere, una desviación. Y en vez de seguir por ahí, damos vuelta, nos desviamos. Eso es divertere. Y de ahí viene diversión, divertido. Ahora, ¿y por qué se aplica esta idea o por qué se aplicó y se sigue aplicando a la idea de, digamos, de la risa o de pasársela bien, de estar contento? Bueno, porque cuando alguien estaba en una idea o en una acción, en una actitud, digamos, muy seria o muy, ahorita te voy a decir esta palabra, aburrida, ahorita voy a hablar de esa palabrita, muy aburrida, entonces, ¿qué pasaba? O muy seria, muy formal, o muy triste, etcétera. Entonces, desviaban. Bueno, haz de cuenta que alguien podría decir, hasta aquí, hasta aquí. Vamos a hacer una pausa, vamos a pasárnosla bien, vamos a platicar. Hoy dice la gente, vamos a hacer un break. ¿Te has oído? Vamos a hacer una pausa, vamos a tomar un café, nos relajamos tantito y luego regresamos otra vez al trabajo o a las serie de conferencias que se estén dando. Esta pausa, este quiebre, este break, este quiebre, pues es precisamente ese. Es divertere. Entonces es desviar. Ahora, te dije hace un momento que de qué se desviaba cuando se aplica esta idea de pasársela bien. Y te dije la palabra aburrido. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo estoy muy aburrido? O ya me aburrió esto o aquello. ¡Ay, qué aburrición! Incluso dicen así los muchachos. Bien, pues la palabra aburrido, digamos, viene de dos partes. Ab, horrere. Ab es A y luego la B. O sea, la B de bueno. Ab. Y luego horrere. Así como se oye, con H al principio. Horrere, con doble R y con H al principio. Horrere. Aborrere. ¿Y qué significa aborrere? Lo juntas, haces una contracción y ya no dices aborrere, sino aborrere. Lo juntas y de aborrere salió aburrido. Bueno, pues aborrere
Ab significa fuera de, fuera de. Y horrere, que de ahí viene horroroso. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? ¡Ay, eso está horroroso! ¡Qué horrible! ¡Qué horripilante! Bueno, pues horroroso, horrere en latín, significa pelos de punta. Los pelos de punta. ¿Te has fijado cuando dicen, ay, me espanté tanto que hasta los pelos se me pusieron de punta? Pues eso es horroroso. En latín, horrere es poner los pelos de punta. Y bueno, fíjate que entonces aborrere es poner los pelos de punta fuera, es decir, fuera de. Cuando algo está muy aburrido, por eso decimos, qué horroroso, qué horroroso. Nada más que para nosotros horror ya tiene otra connotación, otro significado, incluso otra relación con otros términos, otras ideas, o sea, otra denotación, connotación y denotación. Y eso nos hace creer, casi a pie juntillas, que horroroso solamente es aquello que es casi como que da miedo, como tenebroso, algo horroroso o algo muy fuera de la naturaleza. ¡Qué horror! Algo que pasó, salió de la naturaleza. Por ejemplo, alguien que le quite la vida a otra persona de una manera cruel, sanguinaria. ¡Qué horror! Decimos, ¿no? Se sale, es como que eso no se espera de una actitud humana, de un ser humano. Bueno, pero originalmente es esto que te estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de aburrido y hablamos de diversiones, vamos a desviar aquello que me causa horror para pasármela bien. ¿Cómo? Chistando, hablando bajito, dirían los antiguos latinos, para contar un chiste, una narración alegre, picante, colorada, de alto tono. ¿Para qué? Bueno, para pasárnoslas bien y entonces estar vivos. Alegre es vivo. Y entonces ahora sí comprendemos más por qué, como te dije, el 1 o 1 de julio se celebra el Día Internacional del Chiste. Y el primer domingo de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de la Risa, para que, buscando la paz, que estemos vivos, felices, contentos. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado, que te la hayas pasado contento, que te la hayas pasado bien. Y ahora ya sabes, cuando digamos o cuando utilices o escuches estos términos, pues qué significan. No me queda más que agradecerte y recordarte que si quieres ver algunos de los programas que ya se han transmitido en sesiones obviamente anteriores, puedes verlas en RTQ YouTube. Es decir, tú pones la palabra en punto RTQ en YouTube y vas a encontrar muchos programas. También puedes ver, te recomiendo, mi canal Martín Hurtado en YouTube. Y bueno, pues para celebrar de alguna manera el chiste, cierro esto invitándote a que le cuentes un chiste a alguien que tú quieras mucho, no nada más para que esa persona se la pase bien, no, para que ambos se la pasen bien y ambos estén contentos, vivos, a través de contar una narración alegre. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto. Hasta entonces.